¿Cómo están mis amigos? Les habla Orlando Arrieta de nuestro canal Despertar Irracional. En el día de hoy analizaremos la conciencia de un político, pero no de aquel político al cual Nicolás Maquiavelo hizo referencia en su gran obra El Príncipe. Nos referiremos al tirano, al dictador, aquel que hace todo lo posible por mantenerse en el poder, no para satisfacer las necesidades de sus súbditos, sino sencillamente para su propio interés. Analizaremos el desenvolvimiento del régimen chavista madurista de conformidad con las recomendaciones formuladas por Nicolás Maquiavelo en su gran obra El Príncipe. Y para entrar en contexto, debemos aclarar que todas las recomendaciones formuladas por Nicolás Maquiavelo en su gran obra El Príncipe fueron dadas para lograr la preservación del Estado, de su amada Florencia, y así conseguir la felicidad de sus súbditos. En el día de hoy analizaremos el manejo del régimen chavista madurista de conformidad con esas recomendaciones formuladas por Maquiavelo en su gran obra El Príncipe. Y con respecto a la crueldad, ¿qué podemos decir? Maquiavelo recomendaba que el príncipe debía mantenerse por el camino correcto, pero debía utilizar la crueldad si le era necesario y efectivo. Pero esas crueldades debía ejecutarlas al principio, ya que de esa manera el príncipe poco a poco podía otorgar beneficios y prebendas a sus súbditos para hacerlos olvidar de aquellas ofensas. Si no las ejecutaba al principio, debía efectuarlas en lo sucesivo, pudiéndose ganar la enemistad con el pueblo y de esa manera el fracaso de su mandato. A lo largo de los 20 años del régimen chavista madurista, hemos observado cómo los actos crueles no solamente se han manifestado desde el principio, sino también en lo sucesivo. Han tratado de exterminar todo tipo de disidencia política. Podemos nombrar los casos de los asesinatos del capitán Arévalo Acosta, del concejal Fernando Albán, de la detención del diputado Juan Requesens, del asesinato de más de 160 personas en las manifestaciones del año 2017. Con respecto al apoyo del pueblo, Maquiavelo recomienda al príncipe que debe ganarse el apoyo de los súbditos más débiles y con respecto a los más poderosos, destruirlos, debilitarlos. Observamos que desde un principio Hugo Chávez trató de ganarse el apoyo de los súbditos más débiles a través de la política populista, de la retórica, de la entrega de dádivas. Esta situación se le ha hecho mucho más difícil a Nicolás Maduro, dado que él no posee, primero, capacidad de líder y segundo, producto de la merma en la entrada de divisas al país, por lo que no ha podido continuar con esa política de entrega de dádivas. Por ejemplo, las cajas CLAP, situación que ha reducido ostensiblemente el apoyo de la clase popular. Con respecto a los más poderosos, el régimen chavista madurista ha mantenido un acoso constante que ha llevado a los dueños de banco, a los dueños de medios de comunicación a vender, a cerrar o a ser cerrados. Quizás uno de los casos más sonados es el caso de cierre por parte del gobierno del canal de televisión Radio Caracas. Muchos dueños de banco han tenido que vender producto de la presión de parte del gobierno, así como también ha ocurrido con canales de televisión. Y los que no han vendido han tenido que asumir una posición neutral o complaciente con el gobierno para seguir en actividad. También se han cerrado muchas emisoras de radio. Y con respecto a los periódicos, muchos han tenido que hacer sacrificios para mantenerse en servicio. Tenemos el caso, por ejemplo, del periódico Nacional. Hoy en día solamente observamos su edición digital. Otros periódicos han tenido que ser cerrados. Con respecto al sector privado, podemos decir que como producto de la incompetencia del gobierno, así como también por su política de Estado, ha logrado el debilitamiento del sector privado de la producción, llevando a gran cantidad de compañías a cerrar y a consecuencia de ello el desabastecimiento en perjuicio del consumidor venezolano. Maquiavelo recomienda que el príncipe debe hacer uso de la religión para ganar adeptos. Muchas veces observamos a Hugo Chávez y hoy en día a Nicolás Maduro con crucifijo en mano, pero al mismo tiempo demonizando
a todos y cada uno de los miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana. Maquiavelo recomienda que el príncipe debe desarmar al pueblo. Todos recordamos como el 11 de junio de 2013 fue sancionada la ley de desarme y control de armas, restringiendo la venta de armas a particulares y estableciendo sanciones de hasta de 20 años de prisión a todo aquel que posea un arma de manera ilícita. Por una parte, el régimen madurista ha dejado indefenso al ciudadano venezolano, pero por la otra, ha armado a los mal llamados colectivos y a grupos delincuenciales ubicados en los diferentes barrios del país. Pero quizás el punto más importante es que el gobierno ha perdido el control con respecto a esos grupos de criminales. Maquiavelo recomienda que el príncipe debe contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y debe mostrar que detenta el poder de las armas. Aunque hoy en día en los cuarteles venezolanos se escucha el sonido de sables, Nicolás Maduro posee el apoyo de las Fuerzas Armadas, así como también detenta el poder de las armas, las cuales utiliza de manera violenta para repeler cualquier tipo de manifestación pacífica por parte del ciudadano venezolano. Con respecto a los consejeros, Maquiavelo recomienda que el príncipe debe rodearse de los mejores asesores y ministros, evitando los aduladores. Durante los 20 años del régimen chavista, madurista, hemos observado cantidad de gente incompetente ocupando las carteras, y tanto Chávez como Maduro lo que han ejecutado es una suerte de enrosque, cambiando un ministro para ocupar el puesto de otro ministro, convirtiéndose todos ellos en una cantidad de aduladores con el objeto de mantener el puesto. Maquiavelo recomienda que el príncipe debe evitar la discordia con sus súbditos, ya que de otra manera podrían aliarse a potencias extranjeras. Hemos observado cómo el pueblo venezolano ha solicitado ayuda a la comunidad internacional. Entre las instituciones más colaboradoras tenemos la Organización de Estados Americanos, entre los países Estados Unidos de América, Colombia, Brasil, Chile, y casi 60 países apoyan la presidencia interina del presidente Juan Guaidó. Maquiavelo recomienda que el príncipe debe ser amado y temido al mismo tiempo, pero nunca odiado ni despreciado. Sin tener que realizar un profundo análisis, podemos observar como más del 90% de la población venezolana no solamente odia, sino que también desprecia a todos los integrantes del régimen chavista madurista, ya que han permitido la corrupción en todos los ámbitos, han entregado al país a otras naciones como Rusia, China, Cuba, y las pocas divisas que quedan se las entregan a otros países para comprar conciencias, de esa manera llevando a Venezuela a la ruina. La incompetencia de las medidas del gobierno chavista madurista, así como también la falta de inversión, ha provocado el colapso de los sectores del agua, electricidad, salud. La otrora gran compañía petrolera, Petróleos de Venezuela, se ha convertido en una compañía de tercera categoría. Si bien es cierto que Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, ese es un activo que no produce riqueza al pueblo venezolano, ya que Venezuela en estos momentos no posee ni la tecnología ni el capital para explotar. Si comparamos el ritmo de producción de petróleo de Venezuela hoy en día con algunas de las más importantes compañías petroleras, como por ejemplo ExxonMobil, podríamos decir que esta última compañía a su ritmo de producción agotaría sus reservas petroleras en un lapso de 8 años, y ese sería el estándar de las principales compañías petroleras del mundo. Venezuela, por otra parte, a su actual ritmo de producción, necesitaría 200 años para extinguir todas sus reservas. Y en cuanto a ello, recordemos las palabras del alguna vez ministro de Petróleo Saudí, el jeque Ahmed Zaki Yamani, quien dijo: la edad de piedra terminó y todavía existe piedra, es decir, la era de piedra
no culminó por falta de piedra. Y eso ocurrirá en el sector petrolero. Y para aquellas compañías cuyo ritmo de producción sea muy lento, la era del petróleo se terminará y todavía quedará petróleo. Todo ello debido a la aparición de las fuentes alternas de combustible. ¿Y qué podemos decir con respecto a la inflación? La inflación venezolana es la más alta del mundo. La inflación interanual en Venezuela es de 2.700%. Solamente la del mes de agosto de 2019 estuvo en 137%. Recordemos que se habla de hiperinflación cuando la inflación mensual es por lo menos de 50%. Así podemos ver que la inflación en Venezuela casi triplica ese término. La inflación en Venezuela solamente puede ser comparada con los niveles inflacionarios ocurridos en Zimbabue en el año 2008 y en Yugoslavia en 1994. En esos países, la moneda de curso legal desapareció debido a que perdió su valor y tuvieron que adoptar de una manera informal el dólar americano. Tal situación ocurre en Venezuela, donde el valor del bolívar ha desaparecido y de manera informal se ha adoptado el dólar americano como moneda de intercambio comercial, situación de la cual están obteniendo ventaja muchos comerciantes, ya que utilizan niveles de inflación venezolanos, pero utilizando el dólar como moneda comercial. Con respecto al Producto Interno Bruto, podemos decir que para el año 2019 se pronostica una caída del 37% del PBI. Si a eso lo sumamos allá el 50% que se ha perdido del Producto Interno Bruto en los últimos años, podríamos estar diciendo que en Venezuela se produce solo la tercera parte de lo que se producía en el año 2013. Como podemos observar, todas las políticas del gobierno chavista madurista han destruido al país, han llevado a Venezuela a la ruina, y es por eso que más del 90% de la población venezolana desprecia y odia este régimen. Como conclusión, de acuerdo a las recomendaciones formuladas por Maquiavelo en su gran obra El Príncipe, el régimen chavista está condenado al fracaso. El régimen chavista debe caer. ¿Cuándo? Más temprano que tarde. No perdamos la esperanza. Llevemos a nuestra mente pensamientos positivos, porque vibración positiva es lo que necesita Venezuela para salir adelante. Mantengamos la esperanza. Este régimen está de caída. Con estas palabras culminamos el episodio de hoy. Si les ha gustado, regálenme un me gusta para que esta información pueda ser compartida con otras personas. Si tienen algún comentario, alguna observación, déjenmela que con mucho gusto las atenderé. Suscríbanse al canal para que sean alertados de cualquier nuevo contenido que subamos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.